Damos gracias al Todopoderoso por este día maravilloso que nos ha brindado para hacer su voluntad. Las cosas en el mundo están caminando como en la palabra está escrito, ¿verdad? Y este programa, desde el aposento alto, es un programa nacido del Espíritu Santo, es producido por el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. En este programa yo no estoy aquí para decir lo que yo quiera decir, sino lo que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón, entonces es lo que vamos a revelar en este día. Un día nuevo, un día maravilloso, un día hecho por el Señor. Un día en los cuales nos acercamos más al día que habla la Escritura de que la iglesia partiremos al cielo cuando suene la trompeta. Y cada acontecimiento que está ocurriendo en el día de hoy, yo me gozo, amado. Yo me gozo porque se cumple la profecía, se cumple la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios es verdadera, tiene cumplimiento en su debido tiempo. Hay muchos que queremos partir y estar con el Señor, pero como dice el apóstol Pablo, por causa de las almas que se están perdiendo, es menester seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, hora tras hora, día tras día, minuto tras minuto, porque hay muchas almas que están corriendo peligro. Hay muchas almas que están corriendo peligro, amados hermanos. Estamos hablando de un peligro espiritual. Y muchas están corriendo peligro físicamente. Hay dos muertes. La muerte natural, física natural, y la muerte espiritual. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, nos ponemos más viejos, porque la palabra dice que este cuerpo se va deteriorando poco a poco, pero el espíritu continúa allí fortaleciendo nuestros cuerpos y fortaleciendo nuestro conocimiento a través de la lectura de la palabra y a través de la oración y a través del ayuno. Hace como 4 o 5 meses que se me partió una cadera. Pero como dice Pablo, esta breve tribulación no va a impedir, ¿verdad?, que permanentemente uno pues esté metido en la cama, lamentándose. No estamos para eso. Estamos muchamente en la cama, en el sofá, ¿verdad?, bregando, porque no puedo estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, pero el tiempo que pueda mantenerme sentado lo voy a dedicar al estudio de la profecía. Ustedes saben que a mí me encanta el libro de la profecía, me gusta estudiar la profecía, me gusta estudiar la escatología, porque yo veo que día a día lo que dice la palabra se está cumpliendo, y especialmente el Antiguo Testamento, cuando hablaron los profetas de que los tiempos que iban a vivir en el futuro ya lo estamos viviendo. Y yo me quedo, ¿verdad?, atónito, ¿verdad?, cómo es que hace más de 2700 años los profetas del Antiguo Testamento hablaron, y que esa profecía que ellos dictaminaron en aquellos momentos se esté cumpliendo tal como ellos lo dijeron en el día de hoy. Y eso me demuestra que Dios existe, y eso me demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, y eso me demuestra que cada día tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios. Capítulo 5 del libro del Evangelio de Juan dice, el Señor le dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellos son los que hablan de mí. Aleluya. Y a ver, uno se queda, yo me quedo pasmado, ¿verdad? Yo muy especialmente yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero me despaseo entre ellos. Y me gusta hablar de lo que ya se habló en tiempos pasados, y cómo la palabra del tiempo pasado se está cumpliendo claramente en el día de hoy.
Me gusta leer mucho los evangelios porque está la historia de nuestro Señor Jesucristo, de su profecía de nacimiento, de su vida cuando se hizo hombre, dejó su trono de gloria y se hizo hombre, que todos los años celebramos la Navidad, que todos los años celebramos la resurrección y la muerte de Jesús, también celebramos tantas cosas que están dichas en la palabra que el hombre por mandamiento convierte en tradición. Pero qué bueno que hay tradiciones que nos acuerdan, ¿verdad?, de que tenemos un Dios vivo. Nosotros los cristianos, o los que quieran decirse mesiánicos, somos las dos clases porque Cristo significa Mesías, y fue en Antioquía cuando se le llamó por primera vez cristiano a los seguidores de Cristo. Y si para los judíos es el término de Cristo significa pues el Mesías, pues si Cristo para ellos es el Mesías, ellos se tienen que convertir en mesiánicos porque no hay salvación ni se lleva a Padre sino a través del Cristo Jesús, a través del Mesías. O sea que el judío tiene que convertirse en judío mesiánico y el cristiano tiene que convertirse en cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Mesiánico. Entonces somos gentiles y griegos mesiánicos. Como quiera somos mesiánicos porque solamente a través del Mesías entraremos al reino del cielo y podemos ver al Padre. Eso para mí no tiene discusión. Eso lo entiende hasta un nene pequeño. A un niño pequeño se le explica esta palabra y la entienden maravillosamente. Hay muchos que quieren profundizar la Biblia, los felicito, que bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Con el que entiende la palabra profundizar, pues yo profundizo en la Biblia. Con los que no entienden la palabra y no pueden profundizar, pues yo trato de explicar humildemente lo que dice la palabra en palabras lo que dice la palabra, la Santa Escritura, en palabras humildes que se puedan entender, para que todos aquellos que no tienen la misma habilidad que uno tiene de ir profundizar las palabras, pues puedan entender el mensaje de salvación de nuestro Jesucristo, que al final de cuentas es el propósito de la palabra. Decirle a la gente el propósito por el cual nosotros tenemos que estar salvos. ¿Y quién es el único salvador? ¿Y cuándo ese salvador está disponible para uno? Cuando uno necesita la salvación. Esto es lo que es más importante que hay que decirle al pueblo que quiere entender y quiere ser salvo de esta generación, como dicen por ahí, esta generación como serpiente. Son generaciones que no quieren entender, o entienden las cosas como ellos quieren entenderlo y no como dice la palabra. Muchas iglesias hoy se están contaminando. Muchas congregaciones hoy se están contaminando. No sé si ustedes se han dado cuenta, en el mundo hoy, y la iglesia está en el mundo, nosotros no somos del mundo, pero la iglesia es una comunidad dentro de otra comunidad y está metida en el mundo. Nosotros no somos del mundo, pero tenemos que estar con la congregación metida en el mundo, porque el mundo es que necesita a Cristo y la iglesia es la que necesita al Espíritu Santo. Sin Cristo el mundo no puede convertirse al Señor, porque todo pecador no puede recibir el Espíritu Santo a menos que se haya convertido a Cristo, porque el perdido que necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo, la iglesia necesita el Espíritu Santo. A la vez que la persona se convierte, pues entonces, si lo desea tener el poder del Espíritu Santo, tiene que pedirlo, porque la palabra le dice, si ustedes como padres son buenos y le dan a sus hijos todo lo que le piden, cuanto más cuando uno le pide al Señor el bautismo del Espíritu Santo y lo recibe. Todo hay que pedirlo. Dios no te va a dar el Espíritu Santo si tú no se lo pides. Dios es caballero, nos dio a nosotros un libre albedrío. Dios tampoco quiere a nadie obligado en las iglesias, no. Dios quiere voluntarios, Dios quiere adoradores, Dios quiere que le adoren en espíritu, en verdad, pero que esa alabanza y esa adoración salga del corazón, no porque tenga que decir adore a Dios. Un cristiano agradecido adora a Dios voluntariamente y no hay que decirle adóralo, adora. Este es el momento de adorarlo. Uno sabe cuando tiene que adorar a Dios. En la mañana acá no me despierto, en mí hay un deseo de decirle buenos días, Espíritu Santo.
O buenos días, Señor Jesús. O buenos días, Jehová, Dios del ejército. O buenos días, Padre eterno, príncipe de paz. Que salga del corazón, porque un corazón agradecido alaba a Dios. Yo cuando predico también, o sea, mi persona cuando predica, yo no insto a nadie a adorarle a Dios. Un corazón, vuelvo y digo, un corazón agradecido adora a Dios. Si usted se levantó esta mañana y no le dio la gracia al Señor, porque usted es un desagradecido, porque el único que pudo despertarlo del sueño de descanso que estaba era el mismo Espíritu Santo que lo cuida durante la noche mientras está durmiendo. Y cuando usted abre los ojos por la mañana, Señor, gracias por esta oportunidad de vida que tú me estás dando. Que este día sea llena uno de tu presencia, ¿verdad? Y gracias porque puedo ver, porque puedo respirar, porque puedo hablar, porque puedo escuchar, porque puedo moverme, tengo pies en el camino, tengo manos y puedo palpar. Aleluya. Qué lindo es cuando el Señor escucha a un corazón agradecido adorarlo, glorificarlo, que esa alabanza salga espontánea. Déjeme decirle, en la iglesia hoy mismo los altares se están comportando como escenario para aquellos adoradores que se creen que son profesionales. Y yo le voy a decir algo, Dios no busca profesionales para que le adoren. Juan capítulo 4, el Señor hablando con la samaritana le dice, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. Y tales adoradores busquen que le adoren en espíritu y en verdad. Qué lindo que este día, un día maravilloso para adorar y glorificar al Señor, tú te hayas levantado y no hayas hablado con Dios. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Óyeme bien, yo voy a coger el ejemplo, yo me pongo de ejemplo a mí mismo. Yo no tengo absolutamente nada. Yo vine a este mundo, como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tendré que ir al cielo. Lo que Dios me ha dado para poder vivir esta vida hermosa, llena del Señor, todo me lo ha dado Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi familia, mi vida, bueno, todo. Espíritu, alma, cuerpo, corazón, mente y voluntad se lo debo a Él. Porque todo mi ser le pertenece a Él. Del Señor es la tierra y toda su plenitud y todos los que habitan en Él. Aquí yo no tengo nada. Gracias al Señor que me ha dado una residencia donde yo puedo pernoctar mientras esté viviendo en este planeta Tierra. Gracias porque aunque Él me hizo solo, tengo una compañera que está conmigo en todo momento. Gracias por los hijos que me ha prestado, porque no son míos, son del Señor, le pertenecen al Señor. Gracias porque aún puedo escuchar los pajaritos, puedo escuchar el ruido de las ardillitas, todo cántico. Por aquí parece que hay gallinas y todo eso. Puede escuchar el gallo cuando canta en la mañana, cuando canta por la tarde. Puedo ver el viento silbar, puedo ver las ramas bailar al son del viento, puedo ver las nubes correr, puedo ver las olas que se nacen en el lago cuando hay un viento bastante fuerte. Puedo disfrutar de toda la naturaleza que el Señor me ha prestado para que yo pueda disfrutarme este día maravilloso. Hoy amaneció bastante fresco, puedo disfrutar y puedo venir con el permiso de Dios a filmar este programa desde el aposento de alto. Gracias, Señor. Gracias porque todo tú me lo has prestado. Enséñame a ser buen mayordomo de toda esta propiedad que tú me has prestado. Gracias, mi Señor. Muchos me dicen que soy rico porque vivo en la calle de los ricos.
Aquí la riqueza mía tal vez no sea económica, pero tengo una riqueza espiritual que nadie la tiene. Y vivo en paz. Yo vivo en paz. Estoy tranquilo y en paz. El mundo en estos momentos no puede vivir en paz. Desgraciadamente no hay paz para el mundo. No hay paz para aquel que se deleita con las cosas del mundo. No hay paz para aquel que hace lo malo. La Biblia dice que el justo tiene la paz, pero el impío no tiene paz. Y yo me considero de los justos. No es que yo sea bueno, porque Jesús dijo que no hay nadie en el mundo que sea bueno. Solo mi Padre que está en los cielos es bueno. Pero trato de ser lo mejor posible durante todo el día. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras Él pueda ser escuche. Porque la salvación viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Y este es el privilegio que tenemos nosotros en el día de hoy. Tal vez ya no me dan oportunidades en los templos para poder predicar, pero mire, estoy predicando a todo el mundo. Porque el mensaje es para el mundo. El mensaje es para el mundo. El mensaje es para aquel que no tiene fe ni esperanza en Cristo Jesús. Y de esta plataforma, de este altar, salimos al mundo entero a través de YouTube. El Aposento Alto es un programa que tratamos de hacerlo semanalmente, como Dios nos ha puesto en el corazón, pero hay veces que el enemigo, pues las cosas que nos pasan diariamente, nos estorban para que el programa no salga. Pero gracias al Señor, en esta semana, esta es la segunda vez que estamos filmando este programa. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor, porque en medio de la enfermedad podemos hablar de este evangelio de poder, podemos hablar de este evangelio que restaura, podemos hablar de este mensaje que nos transforma, podemos hablar, aleluya, del Señor Jesucristo, que es el verdadero mensaje de este evangelio. Y lo hacemos libremente. Nadie se opone a que nosotros lo hagamos. El enemigo puede ser que se oponga, pero el que está con nosotros es más poderoso que él y no nos puede molestar mientras estamos haciendo este programa. El enemigo busca el mundano. El enemigo no busca al que está metido con Dios. El enemigo sabe que el que está metido con Dios tiene poder para echarlo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El enemigo sabe que nosotros estamos lavados en la sangre de Cristo. Y el enemigo, cuando menciona la sangre de Cristo, huye, pone piel polvorosa. El enemigo sabe que la sangre de Cristo fue la que lo soltó en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo reconciliando a sí mismo con el mundo. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. Dios se hizo carne. Óyemelo bien. Dios se hizo carne, se hizo humano. Lo que quiere decir que se hizo humano en el Señor Jesucristo y vino hasta el mundo. Parido como aquel bebé de mujer. Pero no de cualquiera mujer, de una mujer escogida por Dios. Eso vino al mundo con un propósito. Él vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es el ser humano. Cuando se perdió, cuando en el jardín de Edén desobedeció a Dios y cayó de la perfección a la imperfección. Cuando el hombre pecó, perdió la posición que Dios le había dado a Adán y de mantenerse hablando con él. Mire qué lindo sería que nosotros en esta hora estuviéramos disfrutando de la belleza del Señor, de hablar con el Señor, de caminar con el Señor, de dialogar con el Señor todo el tiempo que nosotros queramos. Pero por desgracia, cuando el Señor le dio una advertencia a Adán, también le dio la sentencia. Y el Señor le dijo a Adán: de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer, excepto del árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre pecó, pero no perdió la posición de Dios. Perdió su posición de Dios. Pero no murió, murió espiritualmente. Y la muerte espiritual, que viene a través del pecado,
Cuando tú haces una vida bastante regular y estás metido con Dios, y te metes con Dios y sirve a Dios y busca a Dios, ora con Dios, habla con Dios, lee la palabra, aleluya, entonces Dios está metido contigo a través del Espíritu Santo y no hay diablo que te toque. Pero en el momento en que tú cometes pecado, ese pecado te separó de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Echar al hombre del huerto del Edén. Porque el Edén es un paraíso, es una antesala de lo que hay en el cielo. El hombre pecó, ya perdió su posición, ya no puede estar en la presencia de Dios. Tuvo que sacarlo. Porque en ese momento que pecó está infectando el cielo de Dios, el paraíso de Dios, la presencia de Dios. Porque el pecado nos infecta. Y no podemos estar en la presencia de Dios. Y así, mis hermanos, pues, la vez pasada cumplimos con el capítulo 19, 18 y 19 del libro de Apocalipsis. Voy a dar un pequeñito repasito desde el capítulo 19 porque es bien importante que entendamos que el Señor viene pronto a buscar la iglesia. A la vez que termine de explicar este libro de Apocalipsis, entonces vamos a entrar a dar lo que llamamos discipulado de estos últimos días, porque la iglesia necesita discipulado. Desgraciadamente la iglesia o las pequeñas congregaciones han dejado de los domingos dar clases bíblicas. Y la iglesia o la congregación, por más pequeña que sea o más grande que sea, necesita ser enseñada en la palabra de Dios. Todo cristiano que no estudia la palabra de Dios viene secándose poco a poco y cuando viene a darse cuenta está metido en el mundo otra vez. Desgraciadamente muchos descuidamos nuestra salvación. Y hay ciertas religiones, ciertas sectas por ahí que dicen que la salvación no se pierde. Yo no voy a entrar en discusiones con esta situación, con esta doctrina, porque el que se cree que no se pierde la salvación y descuida la salvación y se pone a ir al mundo otra vez, se va a dar cuenta que cuando venga a buscar la iglesia y se quede, pues entonces se va a dar cuenta que verdaderamente se perdió la salvación. Y mientras mi nombre esté escrito en el libro de la vida y el Cordero de Dios, yo no tengo que preocuparme porque sí, estoy ahí con el Señor. Pero si un día, por ser desobediente, y me voy por el lado izquierdo de lo que dice la Escritura, y el Señor borra mi nombre del libro de la vida, y tú te crees que tú eres salvo y sigues haciendo lo que hacías en el mundo otra vez, y viene el Señor, se lleva a la iglesia y tú te quedas, te vas a preguntar por qué me quedé. Por irresponsable. Por no ponerte a hacer las cosas que dice la Biblia. La palabra dice en Filipenses que tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y déjeme decirle que esto no lo dice por rellenar la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene que ser rellenada. La palabra de Dios se cumple tal y como Cristo, como el Espíritu Santo la mandó a escribir. Yo no discuto religiones, yo no discuto política. Ese no es mi deber. Yo comparto la palabra de Dios como Dios manda. Yo no voy a discutir ahora sobre la Biblia, no. La Biblia no tiene discusión, la Biblia es para compartirla. Se hacen grupos de hermanos que tengan el interés de estudiar la palabra de Dios, entonces vamos a buscar los temas que aquellos hermanos que tienen alguna duda lo podemos compartir. Pero sin entrar a las discusiones, porque la Biblia no es para discutirla.
La Biblia no tiene discusión, la Biblia se discute, o sea, se comparte por sí sola. Dios habla a través del Espíritu Santo a aquellos que quieren escuchar su palabra. Por eso que cuando nace un amado hermano en el Señor, lo primero que tiene que hacer la congregación donde está ubicado ese hermano es que enseñarle la palabra de Dios. De eso se llama discipular al nuevo creyente. Una iglesia que recibe creyentes, que reciben muchos que se convierten y no los discipula, ese nuevo creyente está en el peligro que venga Satanás y se lo lleve otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque no se le enseñó que había que mantener esa salvación, que había que mantenerse estudiando la palabra de Dios, que había que mantenerse orando, que había que mantenerse ayunando, que había que mantenerse estudiando lo que Dios dice a través de su palabra. La palabra de Dios es nuestro manual de conducta, regla y conducta del cristiano. Y si nosotros no nos educamos, yo por lo menos digo, y a veces soy cabeciduro, y pasa el momento y no toco la Biblia en el día, pero me da aquel que el Espíritu Santo me redarguye. Y si el Espíritu Santo no me redarguye, pues entonces es que estoy en peligro. Somos como los dinosaurios que están en peligro de extinción. Y el mundo está en estos momentos en peligro de extinción. La iglesia y el mundo estamos viviendo unos días que si tú no te alistas te vas a perder. El otro día le hicieron una pregunta en la iglesia: ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo y en la tierra? Yo como cristiano, educado en la palabra de Dios, nadie me viene a mangonear con esas preguntas. Porque la palabra me dice bien claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que este mundo tiene una sentencia que se va a cumplir en el momento dado. Este mundo tiene un empezar, que fue cuando en los tiempos de Génesis, de los orígenes, pero tiene una sentencia de que se va a extinguir en otra fecha que el Señor, solamente el Señor tiene y está puesta aquí, en la palabra de Dios. Dice la palabra que esta tierra y el cielo que estamos viendo se enrollará como pergamino y la tierra, ¡boom!, explotará, desaparecerá. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando se termine el juicio del trono blanco. Porque hay una promesa en el capítulo 22 del libro 21 del libro de Apocalipsis, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y mira lo que dice Juan en su testimonio del libro de la revelación, del libro de Apocalipsis, y dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿Cuál es el cielo de Dios? El tercer cielo. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Preparando las moradas para nosotros. Lo que él dice en capítulo 14, libro de Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo sino por mí. Y dice bien claro: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Él hace 2000 años que se fue a preparar morada. Y va a llegar un día que no sabemos cuándo es, pero sí sabemos por medio de la palabra de Dios que vendrá ese día para que el Señor venga a buscar a la iglesia. Y de que viene el Señor a buscar a la iglesia, viene. Él lo dijo, y cuando Él dice las cosas, Él las cumple. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 13 en adelante. Voy a leerlo por encimita porque no puedo entrar en muchos detalles sobre esto, porque ya está escrito y usted lo que tiene que leerlo, releerlo y usted mismo buscar el significado que tiene eso y para cuándo. La iglesia va a ser llevada al cielo en un momento que nadie sabe, ni aún los ángeles, ni aún el Hijo, dice el mismo Jesús, ni aún el Hijo, sino ni los ángeles, solamente está la potestad del Padre. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza es el que todavía no ha conocido a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Él nos librará de la ira venidera. Verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá ¿quién? Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos en esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el orden de Dios del día del arrebatamiento de la iglesia. Y sigue Juan diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero el capítulo 15 del libro de 1 Corintios dice bien claro que primero seremos que transformados. Este cuerpo tiene que ser transformado, convertirse en el cuerpo de resurrección, como así lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Jesucristo que fue enterrado no fue el mismo cuerpo que salió resucitado. Salió un cuerpo nuevo, porque después de la resurrección iremos a vivir al espacio exterior, al tercer cielo. Y para pasar del primer cielo, del segundo cielo, necesitamos ser transformados este cuerpo en otro glorioso que pueda visitar a millas por segundo, aleluya, traspasar este primer cielo y segundo cielo y llegar a la presencia del tercer cielo. Siempre he dicho, y lo sigo repitiendo, que este cuerpo no está preparado para subir más de 11.500 pies, aleluya, porque después de 11.500 pies el aire escasea, el oxígeno escasea, la temperatura baja, la presión atmosférica es terrible. Es como en el fondo del mar, la presión de agua abajo en el mar es tan terrible como la presión de aire en los cielos. Amados hermanos, yo estudié aviación, estudié weather. Dice en la Administración Federal de Aviación, los pilotos, que los pilotos somos los mejores meteorólogos que puede haber sobre la faratija, porque nosotros tenemos que estudiarlo y decirle y notificar a las autoridades pertinentes cuando encontramos en el cielo tormentas fuertes y relámpagos y todo eso, para notificarlo a los demás pilotos que vengan en esa dirección. Y sabemos que después de 11.500 pies el oxígeno escasea, se marea uno si no hay oxígeno, especialmente en los que sufren del corazón. Los que viven en unas montañas altas de más de 3.000 metros tienen problemas de presión arterial. Y por eso es que cuando fui al Perú, a la ciudad de Machu Picchu, que está sobre 3.000 pies o 4.000 metros de altura, escasea el oxígeno y se nos da a mascar hoja de coca, pero sin refinar, hoja de coca, para que nuestros cuerpos empiecen a reaccionar debido a la presión. Y si este cuerpo no es transformado, no podemos perder un lado. Y el pecado evita que tu cuerpo sea transformado y te quedes acabado. ¿Ok? Así que sí. Luego, dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muchos dicen que no hay arrebatamiento, que eso no es bíblico. ¿Y qué dice aquí mismo? Verso 17, capítulo 4, 1 Tesalonicenses. Y lo voy a repetir para que ustedes lo escuchen bien. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados. Seremos agajados con un zarpazo de un león que se lo lleva arriba. Así vamos a ser arrebatados. Y no de marihuana. Vamos a ser arrebatados por el Señor y llevarnos a las nubes, a la presencia del Señor Jesús. Mis amados, no se pongan a discutir nada de que no, que si esto no es esta y que si esto no es eso. Vamos a ver lo que dice la palabra y vamos a entender por medio del Espíritu Santo lo que dice la palabra. Y todo esto se está cumpliendo al pie de la letra. El juicio del trono blanco es otro que viene camino. Bueno, el capítulo 19 habla sobre la alabanza en el cielo. En la presencia de los espíritus del Señor, de los 24 ancianos, de todos los ángeles, millones y millones de ángeles. Cuando la iglesia llega al cielo, va a escuchar la alabanza, la adoración que hay en el cielo, aleluya. Que lo que estamos aquí diciendo nada, ni práctica es de la adoración especial que hay en el cielo. La adoración que nosotros estamos haciendo aquí no se parece en nada a lo que estamos haciendo en el cielo. Últimamente lo están adorando en la iglesia, y no estoy criticando la forma de adoración de la iglesia. No. En la adoración ahí tiene que haber una reverencia, un respeto. Y si usted aprende a adorar con reverencia y respeto aquí en la tierra, no va a ir para el cielo. Perdone que se lo diga porque hay que empezar a hacerlo aquí, como Dios manda, no como el mundo diga. Yo me asombré el domingo pasado cuando el pastor dijo que había un pastor que estaban dirigiendo la adoración y dijo: vamos a mover el trasero para Jesús. Eso es un relajo que no tiene cabida en los altares de Dios. Jesús no necesita que usted le mueva la colita. Eso es lo que necesita, que usted aprenda a adorarlo en espíritu y en verdad. No se debe llevar por estos dirigentes, los que dirigen los coros en la iglesia, porque tengan cuidado si ponen a Satanás a dirigir el coro de los santos. Es lo mismo cuando ponen un lobo a cuidar las ovejas. Tengan cuidado que en su iglesia tengan un pastor que supuestamente es una oveja y es un lobo que está tratando de cuidar a las ovejas. Se las va a comer en cualquier momento. Pastores, pongan gente debidamente preparada para dirigir la adoración. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que sepan lo que es adoración, que sepan manifestar la adoración, que sepan adorar a Dios en espíritu y en verdad. No pongan a cualquiera porque que cante bonito o son profesionales cantando. Dios no quiere profesionales. Queremos profesionalizar el llamado de Dios. Un llamado de Dios es una vocación. Una vocación no es una profesión. Con la profesión usted gana dinero para sostenerse, pero con la vocación usted va a meterse con Dios. No es lo mismo un pastor profesional que se educó en un seminario que le enseñaron acá, el hombre le enseñó, mas no es dirigido por el Espíritu Santo a dirigir al pueblo de Dios. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos pastores, y lo digo con esa libertad y con esa autoridad en los altares de Dios, que Dios no los llamó a pastorear. Los escogió la iglesia, los escogió el concilio, lo escogió otra persona porque diezma mucho, hace esto y hace aquello y todo eso, pero no tiene llamado de Dios. Y ahí que está el fracaso de muchas congregaciones en el día de hoy, que ponen lobos a dirigir la iglesia, y la iglesia no puede estar dirigida por lobos. Miren lo que está pasando últimamente con estos llamados profetas y con estos llamados apóstoles, que lo que están llamando a que le den, pero no le gustan dar. Ponga un hombre lleno del Espíritu Santo a dirigir la iglesia, un pastor lleno del Espíritu Santo a dirigir la iglesia, y usted verá cómo esa iglesia prospera de una forma maravillosa.
Pero no busquen un lobo que vaya a pastorear la iglesia. Iglesia, congregaciones, aprendan a buscar un líder llamado por Dios. Que no tenga colegio, que no tenga universidad, que no tenga preparación, que no tenga este seminario. No importa, pero tiene llamado de Dios. Un hombre con llamado de Dios puede más como cualquier profesional de cualquier lado, sea que vaya estudiado en el Instituto McCormick, o sea en el Seminario de Puerto Rico, o en la universidad de ningún lado. La universidad que nosotros tenemos es la Universidad BOA, Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Hombres y mujeres metidas con Dios, comprometidas con Dios a predicar su palabra. No cualquier charlatán que venga a decir 2 o 3 versículos con cara de serietón, con cara de santidad, y no santidad, es seriedad, y la seriedad no se puede comparar con la santidad. También tenemos que pedir el don de discernimiento. Una iglesia preparada de esa forma, aleluya, ningún lobo se mete en la congregación. Pastores, por favor, pastores que están predicando la sana doctrina, aprendan a pedirle el don de discernimiento al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien le diga a ustedes en el corazón: ten cuidado con a quien tú le entregas el púlpito. Ten cuidado a quien tú le vas a dar un ministerio. Ten cuidado, porque Dios es el que quita y el que pone. Y esto tengo que hablarlo con seriedad, porque últimamente se están metiendo payasos en el púlpito. Hay muchos payasos en el púlpito. Hacen más chistes que predicar, y cuando predican no predican el evangelio. Últimamente pastores predicando sin Biblia, y se llevan la Biblia, ponen así en el púlpito y se van de ahí, y no tocan la Biblia ni un punto de la Biblia para nada. Y esto tiene que acabar. Esto tiene que acabar. Ya pronto el Señor viene, y solamente los escogidos nos vamos al cielo. Y después no se pregunte que esto no se le advirtió. Esto se le está advirtiendo a muchos, pero muchos quieren ganar dinero en las iglesias. Hay pastores que son supermillonarios, mientras tienen ovejas que se están muriendo de hambre, mientras hay ovejas que tienen necesidad, mientras hay ovejas que necesitan que por lo menos se les ayude para ir a llevarlos al médico. Hay hermanos que no pueden ni con su vida. Hay hermanos que lo ponen en la iglesia porque no hay ni quien lo lleve, porque no tienen nada, no hay nada para comer en la casa. Y hay muchos pastores que le están exigiendo a sus hermanos que les den lo que ellos necesitan. Vamos a ser pastores con corazón de pastor. Vamos a ver los pastores sin vergüenza afuera. Vamos a buscar pastores con llamado de Dios. Hay que buscar pastores con llamado de Dios, pastores responsables por el redil que se les está entregando. La alabanza del cielo no va a ser cualquier alabanza, va a ser una alabanza especial. Aquí el capítulo 19 nos habla sobre las bodas del Cordero. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Después del arrebato de la iglesia vamos a ir al tribunal de Cristo. Y a veces yo me pongo a pensar: ¿por qué vamos a ir al tribunal de Cristo cuando Dios perdona y ya el pasado se lo olvidó a Dios? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si tú eres perdonado, tú no tienes que condenarte por nada. De que se te vaya a galardonar por lo que estás haciendo, muy bien, eso sí lo entendemos, pero por pecado no. Eso yo no entiendo. Lo que tú hiciste en el pasado quedó en el pasado. A menos que tú seas un cristiano carnal, que entonces vuelvas a pecar por los mismos motivos. Entonces tú tienes que buscar qué es lo que te está pasando. O te convertiste o no te convertiste. O dejaste de pecar o sigues pecando. Por lo menos tenemos que tratar de olvidar el pecado para la parte y no volver a repetirlo, porque cuidado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros no practicamos el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Y cuando caemos en el pecado y el Espíritu Santo nos redarguye, lo confesamos delante del Señor, el Señor nos perdona.
Y después del tribunal de Cristo, entonces viene la boda del Cordero. Y cuando termina la boda del Cordero, venimos para acá abajo otra vez, la segunda venida de Cristo, y ahora con poder y gloria. Ahora viene con poder y gloria, ahora no viene para dejarse matar, ahora viene para pelear la batalla de Armagedón. Y estamos hablando de cosas futuras, todavía no se ha ejecutado todavía. La palabra, el Apocalipsis, es para cosas futuras. Estamos llegando casi al capítulo 4 del libro de Apocalipsis conforme a la Escritura. Porque después del capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 16, o 5 al 16, son los 21 juicios de Dios que Dios trae después que la iglesia ha sido arrebatada al cielo. La iglesia es mencionada en el libro de Apocalipsis muchas veces hasta el capítulo 4. Después del capítulo 4 no se menciona hasta el capítulo 19 o 20. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en ese tiempo. En ese tiempo está bregando el Señor con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Porque la iglesia terminó su ministerio. La iglesia termina su ministerio en el día de arrebatamiento de la iglesia lleva al cielo y el Espíritu Santo regresa. ¿Para qué? Para bregar, ayudar a predicar el Evangelio, para el pueblo judío reconozca que el que estamos esperando era el anticristo, y cuando ellos se dieron cuenta fue cuando lo vieron en el templo, en el tercer templo, sentándose en el trono de Dios, exigiendo adoración y alabanza como Dios. Y ahí el pueblo de Israel se va a dar cuenta que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces cuando venga en su segunda venida, dice la palabra, y todo ojo lo verá y reconocerán que ese fue aquel que crucificaron. Y ahí es que se va a convertir, como dice Romanos capítulo 11, 25. Y todo Israel será salvo. Pero no es todo Israel, es lo que queda de Israel después de la gran tribulación. Mis amados hermanos, tenemos que leer la Escritura, pero hay que entenderla. Lo que va a quedar de Israel no va a ser ni una cuarta parte de lo que hay en el mundo. Desgraciadamente, Zacarías dice que 2/3 partes del mundo se perderá. Eso incluye al pueblo de Israel, incluye a la iglesia, incluye a todo. Y nosotros tenemos que orar de madrugada o por la noche y decirle, Señor, que no se pierda un alma más. Por favor, que no se pierda un alma más. Por favor, Señor, que no se pierda un alma más, porque el propósito de Jesucristo fue venir al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y se va a perder tantas billones de almas diariamente, aleluya, en guerra, en todos los conflictos que están habiendo ahora, en la apostasía, porque la apostasía ahora mismo está rampante. La apostasía se está metiendo dentro de la iglesia. Cristianos descuidados, que están descuidados de la salvación porque dicen que no se pierde. Vamos a enderezar nuestro camino. Vamos a pedir al Espíritu Santo que enderece nuestro camino, que nos ayude a mantenernos en el camino derecho. ¡Aleluya! Hay caminos que al hombre le parecen de salvación, pero su fin es perder nuestra vida. Vamos a dejar de coger atajos. Vamos a predicar lo que dice la palabra. Si usted tiene un grupo que puede profundizar, gloria a Dios, profundice con ese grupo. Pero si hay un grupo que no puede profundizar y hay que aplicarle por encimita y enseñarle lo que significa el Evangelio, luego dice, a ese grupo hay que darle primeramente atención. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de profundizar la palabra de Dios. Solamente aquellos que Dios le dio la capacidad. Y hay que tener cuidado porque Dios le dio la capacidad al rey Salomón. Y el rey Salomón por poco se pierde con tanta sabiduría que tenía, porque aún las mujeres gentiles por poco lo llevan al infierno. Y a todo aquel que se le da mucho, mucho se le exige; al que se le da poco, poco se le exige. Y si a ti te dan un don de sabiduría, es para que lo uses, aleluya, para salvación, para edificación de la iglesia. Y eso se lo digo a todos los que el Señor le dio sabiduría para predicar la palabra. La sabiduría de Dios es para explicar y compartir la palabra de Dios.
No es para estar, cuidado, llevando por caminos diferentes a los seres humanos. No, no, no y no. Yo tengo una capacidad que tengo que compartir con aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Tampoco los voy a obligar, que quieren escuchar la palabra de Dios. Yo no tengo la capacidad, como tienen muchos, de profundizar bien profundo. Yo profundizo con aquellos que quieren profundizar, pero sin salirme del mensaje de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un solo propósito: salvar a las vidas humanas. Salvarlo del pecado, del infierno y de la muerte, que eso fue el propósito de Cristo vino al mundo. Y eso se explica bien en Romanos 10, 9, 10. Porque si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo envió a nosotros, ¿verdad?, para dar salvación y vida eterna, murió en la cruz derramando su sangre, fue muerto y sepultado, pero al tercer día Dios lo resucitó entre los muertos. Esa es la palabra de paz y de Jesucristo que nosotros predicamos. Ese es el evangelio que nosotros tenemos, a un Cristo muerto y resucitado. No solamente muerto, resucitado, bajado de la cruz. Ya Cristo no está en la cruz, bájalo de esa cruz. A un Cristo muerto y resucitado. Noticias últimamente que traen: abrieron el sepulcro de Cristo y encontraron cosas que no nos servían a nosotros. Mentira. La tumba de Cristo fue abierta por los mismos ángeles y se permaneció abierta en todo momento. No venga a buscar la quinta pata al gato, que no la tiene. La tumba de Cristo fue abierta por los ángeles y de ese momento en adelante ha permanecido abierta. No busquen a Cristo que estaba allí, porque Cristo que estaba allí resucitó al tercer día de haber sido sepultado. Bien. La madre del Cordero nos vamos a gozar nosotros, los que vamos para el cielo, aleluya. Y después viene la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y ahí estamos entonces el capítulo 20, cuando Satanás es atado, y es cuando Cristo viene en su segunda venida para, aleluya, pelear la batalla del Magedón y llevarnos al milenio. Bendito sea Dios. Bien, amados, las cosas en Israel están progresando cada día. Están escalando este problema en Israel. Israel ya se zafó de los Estados Unidos porque el presidente Biden se comportó como Judas, un traidor. No le daba las armas que necesitaba para seguir atacando. Y se creía a Estados Unidos que iba a bajar a Israel y a detenerlo. A Israel no lo gobierna nadie, solamente lo gobierna el eterno Dios. Y tiene Israel un ministro, Netanyahu, que es un hombre de Dios. Y lee la Escritura y sabe lo que dice la Escritura. Y él no se dejó llevar por nadie, él siguió haciendo, no. Ustedes podrán dar consejos, pero no me pueden obligar a hacer lo que ustedes quieran. Nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando Netanyahu dijo, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ustedes pueden aconsejarnos, pero no, si ese consejo que viene no le conviene a Israel, olvídenlo. No nos den nada. Nosotros necesitamos ustedes para seguir peleando. Y se lo demostró ahí con tesón. Y hoy Israel se libró de los Estados Unidos y se libró de Francia y se libró de cuantos presidentes querían que mantenerlo como si fuera marioneta. Estados Unidos creía que Israel era una marioneta y tenía que hacer lo que ellos dijeran. Mandriles. Israel hace lo que está escrito en la palabra que tiene que hacer. Israel era un pueblo que se le tiene respeto. La nación más pequeña que hay en el Medio Oriente es Israel. Y está rodeado de naciones grandes, llenas de poder militar y todo eso. Pero esa nación pequeña tiene la mejor inteligencia que ha tenido cualquier nación. Ni Estados Unidos se puede comparar con Israel. Y Netanyahu dijo, no vamos a parar. El terrorismo hay que erradicarlo de todos lados. Y se mantuvo ahí, se mantiene ahí, ahí mismo está. Y ahora Irán está temblando. Ha dejado sin liderato a Irán, a Hezbollah, a Hamas,
y jamás volverá a ser jamás otra vez. Jamás será jamás. Nunca jamás. Los hutíes están temblando también. Todos los grupos de terrorismo están temblando. Lea y mire las noticias de lo que está pasando. Yo estudio la palabra, pero tengo que estudiar los acontecimientos del día de hoy con lo que está pasando allá en Israel. Porque Israel es el reloj profético de Dios. Para el próximo capítulo 20 vamos a seguir hablando porque las cosas están que arden todavía y no se sabe si en este fin de semana, especialmente hoy sábado, cuando termine el sábado, siga el bombardeo a Irán. Y están bombardeando a Irán. Y están bombardeando al Líbano. Se cumplieron 2 profecías en esta semana pasada. Gaza desapareció. Tiro desapareció. Sidón desapareció. El sur del Líbano está desapareciendo. Y todas las naciones que quieren hacer desaparecer al pueblo de Dios van a desaparecer ellas, porque es lo que está la sentencia puesta en Joel capítulo 3. Leas en Joel capítulo 3 sobre la sentencia que tiene el Eterno para todas aquellas naciones que están tratando de dividir o regalar los terrenos de Israel con otras naciones. Palestina no tiene lugar en los terrenos de Dios. Palestina no es el dueño del pueblo de Israel. Palestina no es dueño de la herencia que se le dio solamente al pueblo de Israel. Israel tiene su terreno porque Dios se lo dio hace más de 3000 años. Si no, váyase a Génesis capítulo 12 en adelante para que vea de dónde surge todo esto. Hay que estudiar la palabra. Vamos a dejar de ser religiosos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Estudia la Torah. Si usted quiere estudiar la Torah, estudia. Si lo tiene, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero yo le aconsejo que estudie la Tanakh. La Tanakh tiene los 5 libros de la Torah, más tiene todos los profetas y todos los salmos y tiene todas las poesías y tiene todo lo que está escrito ahí, está ahí, se está cumpliendo a pie de... Y no hay ser humano, escúchalo bien, se lo voy a decir por última vez en el día de hoy, no hay ser humano que cambie lo que Dios tiene escrito ya que va a suceder. Porque toda la palabra de Dios tiene cumplimiento. Bendito sea Dios. Aleluya. Bien, hermano, ya sabes que para el próximo programa, capítulo 20 del libro de Revelaciones. Solamente nos faltan 20, 21 y 22 para entrar luego a hacer un discipulado a través del programa desde el aposento alto. No puedo terminar ese programa sin un llamado. Yo siempre he dicho que si no hay un llamado en un sermón, en una reflexión, en una conferencia, en una exhortación, perdemos el tiempo. Y si tú eres de aquellos que todavía no tienen una experiencia con Cristo Jesús, en esta hora yo te hago ese llamado. Únete a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia se compone de dos cuerpos, de dos personas, de dos pueblos. Primero, el pueblo judío mesiánico, o sea, el pueblo judío que cree en el Mesías Jesús. Y el otro pueblo es el pueblo griego gentil que cree en el Cristo de la gloria. Mesiánicos y cristianos son los mismos. Jesús es el Mesías para Israel y para judíos. Los que creen en Jesús, en el Mesías, son mesiánicos. Nosotros los que creemos en Jesucristo somos cristianos. Fue en Antioquía que se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. Pero Cristo significa Mesías. Óyeme bien. Óyeme bien lo que te voy a decir. Cristo significa Mesías. Por ende, nosotros, los que somos cristianos, creemos en el Mesías. Somos, como yo digo, gentiles mesiánicos. Judíos y israelitas mesiánicos y cristianos mesiánicos. Cristianos seguidores de Cristo. Es la misma cosa. No se ponga a discutir eso con nadie. No pierda su tiempo. Y si usted no quiere recibir a Cristo porque es judío, se perdió entonces para toda la vida, porque
a través de Cristo Jesús, tanto el judío como el gentil van a entrar en el cielo. Si no es a través de Cristo Jesús, el Mesías, el judío, le gusta o no le gusta, no se evita que no va, sea judío, sea judío ortodoxo, sea judío lo que sea, un judío sin Cristo desaparece, por no decir otra palabra. Cristo el judío es nuestro Dios. Nosotros por ende somos judíos mesiánicos también. Si no le gusta, I'm sorry, como dice el americano, siempre lo resuelve con un sorry. Si a usted no le gusta que Cristo sea judío, I'm sorry, eso es lo que dice la palabra. Si no te gusta comértelo, quédate con esa hambre, pero yo me lo como y me voy al cielo con él. Hay que tener una experiencia con el Cristo de la gloria. Judío o cristiano es la misma cosa. Busca la experiencia con Cristo Jesús para que seas salvo de esta vida perversa que estamos viviendo hoy. ¿Cómo lo vas a recibir? Haciendo esta pequeña oración, una simple oración. Jesús, yo te agradezco esta orientación que tú me has dado en el día de hoy. Nunca te había conocido como el Dios del cielo, como el Dios de los judíos, como el Dios de los cristianos, como el Dios de todo el mundo. Ahora entiendo y te recibo. Entra en mi corazón, perdona mi pecado, limpia mi corazón, lávame en tu sangre preciosa. Te recibo como Señor y Salvador en estos momentos. Gracias, mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, por esta maravillosa tarde en la cual hemos llegado a cabo con 40 minutos de exhortación de esta palabra. Mi hermano, no tienes iglesia. Jesús Rey Soberano está en la 1178 de la Lakeview Drive, aquí en la ciudad de Sebring. Te invitamos, nuestra congregación te recibe como Cristo en la cruz, con los brazos abiertos. Lee la palabra de Dios para que Dios hable a tu corazón. Ora para que el Señor escuche tu ruego y visita una congregación que se predique el Evangelio de verdad. Esos son mis 3 consejos que te doy desde ahora. Hasta la próxima predicación a través del programa Desde el Aposento Alto con el pastor Jesús M. Torres Páez. Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Si quieres entregar tu cruz, tu vida al Señor, y quieres llamarme, llámame al 407-300-7168, o vuelvo otra vez, 407-300-7186. 7186. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente, en el nombre de Jesús. ¿Quieres ir a